Amén. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. La palabra del Señor dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos, su lugar, por favor. Y bueno, para mis hermanos que vinieron el jueves, es una continuación un poquito de esto, pero comentaba para los hermanos que no estuvieron, les comentaba el día jueves que todo lo que nosotros leamos aquí en Mateo capítulo 5, y de hecho si nos pasamos al capítulo 6 y al capítulo 7, es una enseñanza que Jesús está dando directamente. Y en estos tres capítulos, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, vamos a encontrar la respuesta a cualquier necesidad que haya en nuestra vida, a cualquier situación que haya en nuestra vida. De tal forma que Jesús, la enseñanza que está diciendo aquí, nos va a poder dar esa dirección que nuestra vida necesita para cada área de nuestra vida, para desarrollarnos como personas, como hijos, como padres, como cónyuges, como hermanos, como trabajadores, como miembros de la sociedad. Es decir, cualquier área de tu vida y cualquier duda que tú tengas, si acudes a Mateo 5 o 6 o 7, Dios la va a poder resolver. De tal forma que esto que empezó Jesús, con lo que empezó Jesús este sermón, y les comentaba que, si se dan cuenta, en el encabezado del capítulo 5 dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Es decir, el sermón inició con las bienaventuranzas que Jesús comenzó a pronunciar. De tal forma que este sermón es un sermón que duró 3 días. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un encuentro y están 3 días aquí las personas y están escuchando, pero en el encuentro pues se les brinda su comidita, se les brinda un colchón en donde dormir. Ahora imagínense en el monte, ¿qué van a comer? ¿Su lonchibón? ¿Había lonchibón en aquellos días? ¿No? ¿En dónde van a dormir? En el monte, ¿cómo está el terreno ahí en el monte? Pues no está tan cómodo, ¿no? Entonces, imagínense, pues no estamos, puede haya tierra, puede que si llovió haya lodo, hay muchas incomodidades. ¿Y de qué forma estaba enseñando Jesús? Que 3 días la gente estuvo atenta a su enseñanza. Ahora nosotros en este tiempo, no estás 3 días aquí, no se preocupen, no, es un resumen, evidentemente. Pero fíjense, lo que esta gente estaba recibiendo es lo mismo que hoy nosotros podemos leer a través de la enseñanza que nos deja Mateo aquí en el Evangelio. Y empezamos en el versículo 3, cuando ya comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas. Y lo primero que Jesús enseña dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora les pregunto, ¿cuál es la característica de una persona pobre? ¿Cuál es lo que identifica a una persona pobre? Sus carencias, ¿no?
que les hace falta muchas cosas. Ahora, fíjense, podríamos decir entonces que un pobre es una persona necesitada, ¿no? Necesita alimento, necesita vestir, necesita un techo, necesita un trabajo, necesita un ingreso. Y entonces, ¿por qué Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu? Y es que hace muchos años, hace muchos años, se tenía la idea de que si éramos pobres, entonces estábamos más cercanos a Dios, porque esta enseñanza dice así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más cuando se combina la enseñanza con aquella parábola, cuando Jesús habla de Lázaro y el rico, ¿no? Que Lázaro era un hombre pobre y que el rico pues tenía muchos bienes. Que cuando Lázaro murió fue llevado al seno de Abraham, y que cuando murió el rico se fue al infierno. Entonces, todo este tipo de enseñanzas como que venía, no se venían empleando de una forma correcta, de tal manera que por mucho tiempo se estableció una idea en donde que para poder estar cercanos a Dios había que ser pobres. Entonces imagínense cuánta gente cercana a Dios habría ahorita en el mundo. ¿Cuántos millones de pobres hay en el mundo? Deja usted en el mundo, en el país. Deja usted en el país, en los estados. Deja usted en los estados, en su municipio. Deja usted el municipio, en su colonia. Deje usted en su colonia, en su calle. Deje usted en su calle, en su familia. ¿No? Digo, tal vez no están en ese grado de necesidad, pero entonces habría mucha gente cercana a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos pobres en el mundo. Es más, Jesús también dio una enseñanza cuando hubo una mujer que derramó un perfume muy caro sobre de él. Y Judas ahí le dice, Señor, ¿cómo dejas que esta mujer desperdicie ese perfume? Mejor lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús le responde a Judas y le dice, Judas, esta mujer me ha preparado para la sepultura. A los pobres siempre los van a tener. Y esto es algo muy fuerte. Escuchar que Jesús diga, a los pobres siempre los van a tener, esto es algo bien fuerte. Porque entonces es un deseo de Dios que haya pobres en el mundo. Pero ¿por qué dijo? A los pobres siempre los van a tener. ¿Qué hay en eso? Y es que, pues evidentemente, pues tenemos que partir del hecho de que las personas que gobiernan países, ciudades, pues evidentemente son seres humanos. Y ahorita que estamos en campañas políticas, ¿cómo se andan tirando los políticos? ¿Y cuál es el tema principal de uno que le tira al otro? ¿Cómo se roban la lana? ¿No? Y entonces lo que he estado escuchando es que dicen, es que el dinero que es de las personas, de la gente, se lo quedan los gobernantes. De tal forma que no llegan esos recursos a donde son destinados, que es a la población que más lo necesita. Entonces ahí se cumple lo que Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los gobernantes son personas. Cuando Dios gobernaba a través de su palabra, a través de sus leyes, en los tiempos sobre todo de Moisés en adelante, el pueblo de Israel no tenía carencias. No había carencias en el pueblo de Israel. Es más, había una ley que decía que si alguien tenía deudas, en el año séptimo se le perdonaban las deudas. Es más, había una ley todavía mayor. Había una ley en donde decía que si una persona, vamos a suponer que había un esclavo sirviendo en casa, en el año 50, en el año del jubileo, ese esclavo iba a ser liberado y se le iba a dar una porción de tierra para que pudiera trabajarla. De tal forma, este esclavo iba a ser ahora alguien libre e iba a tener un mantenimiento para sí. Pero en el tiempo que servía a su señor, él no tenía carencias. Y en el momento en el cual él era libre, no iba a tener carencias porque Dios le cubría, Dios le proveía a través de la ley. Entonces, ¿por qué hay pobres? Pues porque ha habido un gobierno humano fuera y lejos del gobierno de Dios. Fuera han sacado la ley de Dios de cómo se debe gobernar. Pero no nos vamos a meter en ese tema, ni vamos a hablar de políticos, aquí en la iglesia no se habla de eso.
era un comercial, ¿verdad? Para eso las campañas políticas. Pero dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que su espíritu está necesitado. ¿Pero necesitado de qué? ¿De un mejor ingreso? ¿Necesitado de comida? De Dios. Por eso hace la especificación, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque un pobre de cartera, pues ya sabemos lo que necesita, ¿eh? Un pobre normal, sabemos cuáles son sus carencias, pero un pobre de espíritu es aquella persona que teniendo o no teniendo, necesita de Dios. Un pobre de espíritu es aquella persona, y entonces esto viene a derribar esa enseñanza de hace miles de años, en donde si eres rico estás lejos de Dios y si eres pobre estás cerca de Dios. No, si eres rico y tu espíritu necesita a Dios, eso te acerca a Dios. Si eres pobre pero tu espíritu necesita a Dios, eso te acerca a Dios. La clave está en que mi espíritu necesite de Dios. ¿Y cómo es que mi espíritu necesita de Dios? Pregunto. ¿Alguien se siente cómodo los domingos no viniendo a la iglesia? ¿No? Hay quienes todavía como que andan en ese, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos mal cuando? ¿Por costumbre? ¿Porque ya llevamos años así? El salmista decía, ¿cuánto anhelo tus atrios? Es más, David escribió, aún mi carne te necesita. Es decir, nuestro espíritu, nosotros los seres humanos, los seres vivos son los animalitos, nosotros somos seres humanos y estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro cuerpo pues es esta, ¿verdad? Esta bonita materia que el Señor creó, ¿verdad? Nuestra alma es nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y nuestro espíritu es la porción de Dios que hay en nosotros. Es decir, en ti hay una porción de Dios. Dios tomó de sí mismo y lo depositó en nosotros. Y eso fue desde el mismo principio, desde el mismo origen de la humanidad. Cuando Dios tomó un muñequito de barro, formó a Adán con sus manos bellas, Dios formó a Adán, pero ahí estaba, un muñequito. ¿Cuándo fue el hombre un ser viviente? ¿Qué tuvo que pasar para que el hombre fuera un ser viviente? Dios tomó ese muñequito y en su nariz sopló aliento de vida. Y ese soplo, ese aliento de vida es el espíritu. Esa es la porción de Dios en Adán. Así que cada persona que nace tiene una porción de Dios en sí. Por eso vemos que en todas las culturas alrededor del mundo hay una necesidad en el hombre de adorar. Todas las culturas, en todos los lugares del mundo, tienen esa necesidad de adorar porque hay una naturaleza divina en nosotros. Ahora, ahí se ha metido el diablo y ha desviado esa adoración. Porque eso es lo principal que Satanás quiere. Quiere que la gente le adore. Es más, se lo dijo Jesús en Lucas 4. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que se le adore. De tal forma que Satanás sabe que el hombre tiene esa necesidad de adorar. Y se ha metido de tal forma que ha creado dioses para que se le adore a él. Es decir, cualquier dios que no es Dios, entonces ¿qué es? Es el diablo. Jesús lo dijo muy claro, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. Todavía el primer mandamiento, ¿cuál es? Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Uno es. Evidentemente es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno mismo. Pero es un Dios. Él no tiene ahí gente que le ayude. Él no, bueno, están los ángeles, ¿verdad? Si le ayudan.
Pero ni aun los ángeles permiten que se les adore. Lo vemos claramente en el Apocalipsis, cuando el ángel le está mostrando al apóstol Juan toda esta revelación del Apocalipsis. Juan se tira a los pies, se postra a los pies del ángel, y el ángel le dice: quieto, arriba, porque tú y yo somos consiervos. Miren cómo nos ven los ángeles. Tú y yo somos consiervos, servimos al mismo Dios. De tal forma que los ángeles no permiten que se les adore. Ahora, si vamos libros muy atrás y regresamos hasta Josué, vamos a ver que en Josué, antes de empezar a batallar o antes de empezar a guerrear, Josué vio a un varón con una espada desenvainada y se sintió atraído y le llamó la atención y dijo: tengo que ir y hablar con aquel varón. Y cuando se acercó a ese varón le dijo: ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y antes de que Josué le dijera, aquel varón le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Estas palabras se parecen a otras palabras que alguien más recibió por ahí, ¿verdad? Y es que esas mismas palabras se las dijo a Moisés cuando Moisés estaba en la zarza, pero ahora a Josué no se le apareció una zarza, ahora era un hombre con una espada desenvainada, un varón con una espada desenvainada. De tal forma que cuando Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, aquel varón le contesta: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y dice que Josué se postró y adoró. ¿Por qué ese varón con la espada desenvainada no le dijo: párate, no me adores, yo soy tu consiervo? Porque ese no era un ángel, ese era el Señor Jesucristo. Solo que Josué no sabía quién era en su esencia, vamos a decirlo así, como humana. No era Jesús. Esas son las diferentes, es una de las diferentes manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Se le conocen como epifanías o cristofanías, ¿no? Entonces, ¿por qué ese varón sí permitió que se le adorara? Porque era Jesús. Entonces, hay que tener bien claro esto, mis hermanos. El hombre tiene una necesidad de adorar, y el diablo se ha metido para poder robar esa adoración. Ahora, estamos hablando de que tal vez hay dioses falsos, sí, pero ¿qué otras cosas hay que distraen nuestra necesidad de Dios? Trabajo, familia, economía, y todo eso se va acumulando y distrae nuestra necesidad de Dios, y nos enfocamos y nos afanamos por cubrir las otras necesidades, cuando Dios dice: tu necesidad más importante es estar conmigo. Si tú estás conmigo, mi reino va a ser tuyo, y todo lo que hay en él te lo voy a dar. Jesús también enseñó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Es decir, yo empiezo a buscar a Dios, empiezo a acercarme a Dios, empiezo a tener necesidad por Dios, y mis otras necesidades Dios mismo las va cubriendo, las va supliendo. Él va dando para suplir cada necesidad, sabiendo que Dios es poderoso. Dice: y aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando nosotros volvemos a Dios la necesidad primaria de nuestras vidas, mi hermano, usted puede estar desocupado y despreocupado de todo lo demás. Ya viene en camino la bendición. Amén. Porque la bendición mayor del hombre es la necesidad de Dios en nuestras vidas. Así que no desesperes. Mejor hay que reordenar nuestras necesidades. ¿Quién aquí? No me levanten su manita, esas respuestas personales. ¿Quién necesita una casa, o un mejor trabajo, o un mejor ingreso, o que su familia sea restituida? Pero ¿quién necesita aquí de Dios entonces? ¿Quién puede decir: yo necesito de Dios? Cuando cubras esa necesidad, el reino de Dios se va a manifestar en tu vida, y todo Dios lo va a cubrir. Amén. Mira, los embajadores que se van del país, se van a vivir a otro país. ¿A dónde llegan? Ahí a una chocita, ahí a ellos a levantar
Ellos se van muy bien preparados, nuestros embajadores, con un equipo de albañiles, de ingenieros, para levantar su embajada. Cuando el embajador llega al país donde lo mandan, el país que lo representa le cubre todos sus gastos. Hace muchos años había grupos de jóvenes de las diferentes iglesias y me gustaba mucho el nombre de un grupo de jóvenes que se decían: nosotros somos embajadores del reino. Ay, me gusta ese nombre, ¿no? Embajadores del reino. Y nosotros somos embajadores del reino cuando tenemos necesidad de Dios, de tal forma que todos los gastos, que todo lo que aquel embajador necesite, su gobierno lo va a suplir. Así que si nosotros necesitamos de Dios, mi hermano, Dios va a proveer, y va a proveer en abundancia. Amén. Amén. Entonces hay que reenfocar nuestra necesidad. ¿Necesitamos recursos? Sí. ¿Necesitamos una casa? Sí. ¿Necesitamos lo que sea? Sí. Pero nuestra mayor necesidad debe ser estar en comunión con Dios. Amén. Amén. Después, el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es una bienaventuranza bien extraña para algunos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una persona pueda ser bienaventurada si llora? Bueno, es más, empecé sin decir qué es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. ¿Qué más? Dichoso, alegre, pero es que es una felicidad, es una alegría, es una dicha en plenitud. Es decir, que no va a haber nada que nos pueda robar esa felicidad, ese gozo, esa dicha que Dios nos da. Entonces, la traducción hace muchos años se decía bienaventurado significa 3 veces feliz. Feliz, 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 ¿no? Entonces, así como que no le entendíamos muy bien. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, feliz, feliz. No, es alguien que tiene una felicidad plena. Que puede venir un problema y esa persona sigue feliz, ¿no? Que puede, no sé, estar enfrentado a una situación complicada y está sonriendo. Puede esbozar una sonrisa porque su alma está segura, está tranquila en su Dios. Entonces esa es una persona bienaventurada. Alguna persona que tiene una felicidad que no depende de algo, sino depende de Dios. Así lo podemos definir. Entonces, ¿por qué dice Jesús, bienaventurados los que lloran? Felices los que lloran. Pues. ¿Alguien que llora es feliz? Hay diferentes tipos de llanto, ¿verdad? A ver, papás, mamás, cuando nació su hijo, ¡qué felicidad! ¡Hurra! Soy papá. Bueno, Homero Simpson sí, ¿no? Pero fuera de ahí, alguien más que haya... a ver, esposas, acuérdense de las caras de sus maridos cuando nació su bebé. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo! Soy bienaventurado. Feliz, feliz, feliz. Gloria a Dios. ¿Así estaban sus papás? Digo, evidentemente los morritos no nos acordamos, ¿eh? Nada más lloramos. Ya nací este mundo cruel. No, ¿cómo está un papá? Está feliz, hay algunos... Es más, desde que les dicen, vas a ser papá. Estaba viendo un video en YouTube de gente, de señores a los que les dicen, vas a ser papá. Y la mayoría terminan con el moco tendido, ¿no? Entonces, no siempre el llanto es de tristeza, es de alegría. Ahora, ¿alguien que llora de alegría necesita ser consolado? Pues no. ¿Por qué? Pues porque está bien. No hay algo que pueda quitar ese gozo. Entonces, vamos a quitar ese llanto, ¿va? Que ese llanto no entra aquí. Pero ¿qué tal cuando sufrimos alguna pérdida? De lo que sea, ¿no? Cuando o nos enteramos de una noticia que realmente nos llega a doler hasta el alma. Y entonces Jesús dice, eres bienaventurado si lloras. Y es que esto es algo bien extraño. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, dice, bienaventurado si lloras.
Es decir, no nos prohíbe llorar. Esto es lo primero que hay que tener bien claro. Dios no nos prohíbe llorar. Pero así como el enojo, el llanto debe tener una dirección. Así como Dios no nos prohíbe enojarnos, Dios no nos prohíbe llorar. Pero en ambos casos nos dice que debe tener un rumbo. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. Corrija a tu hijo. Oye, niño, eso no. No, papi. Cállate. No peque. Chamaco, baboso. Ya maldijo al niño, ya pecó. Ay, perdón por el baboso. Que desde aquí no se puede decir así. Entonces dice, bienaventurado si lloras. Llora, pero dale un rumbo a tu llanto. Es más, si han sabido que en los funerales, incluso hace muchos años, se contrataba gente para llorar en los funerales. O sea, eran gente chillona profesional y le pagan para llorar, ¿no? Yo conozco ahí unas personitas que si les pagaran, ¿no? Les iría re bien, ¿no? De cómo lloran, ¿no? O por ahí luego dicen las lágrimas de cocodrilo. ¿Saben por qué lloran los cocodrilos? Porque cuando están comiendo, pues no pueden cerrar los ojos. Entonces la única forma que tienen de que sus ojos no se sequen es lubricándolos con lágrimas. De tal forma que parece, según antes, era una creencia mitológica, bueno, de muchos años, que decían, ay, es que el cocodrilo siente feo comerse a su víctima. Se le secan los ojos y pues sus lagrimitas son para que estén humectados. Nada más. Entonces, tenemos que dirigir nuestro llanto. Dios no se enoja porque lloremos. Es más, nos dice, si lloras vas a ser consolado. Pero ¿quién que llore va a recibir consolación? Aquel que llora correctamente. Ah, caray. Siempre me habían hablado y me habían dicho que yo tengo que creer correctamente, ¿no? Ahorita es más, en la academia teníamos una clase, ¿no? De que si yo creo y no tengo obras, entonces no creo. Que si tengo obras y no tengo fe, entonces mis obras están muertas. Pero si yo creo y doy fruto, es decir, tengo obras, entonces esa fe sí vale, estoy creyendo correctamente. De tal forma que el llanto es igual. Si lloramos por llorar, Dios no nos va a consolar. Se fue la señora, se fue el esposo. Lleva 5 años que se fue. ¿No? Peor aún, cuando alguien sufre la pérdida de un ser amado. ¿Cómo se le llama a los que perdemos un papá? Bueno, un papá, una mamá, ¿no? Huérfanos. A los que pierden a su cónyuge, pero a los que pierden hijos. ¿Verdad que para ese dolor no hay descripción? Yo me acuerdo cuando mi abuelita, más bien cuando murió mi tía Lucy, la menor, mi abuelita entró en un llanto tremendo. Pero en un llanto no bien dirigido. De tal forma que tuvo que venir la profeta, la tía Queta, a decirle, un espíritu de muerte te anda rondando. No estés llorando sin sentido. Dale gracias a Dios por la hija que te dio. ¿Cómo le voy a dar gracias? Dale gracias a Dios. Y en cuanto ella empezó a darle gracias a Dios por esa hija que tuvo, porque solamente se la permitió tener por 31 años, entonces ella fue consolada de parte de Dios. Es más, la Biblia lo dice claramente, dice que debemos llorar de cierta forma, y les pido que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, para que veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto.
Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una vez más, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, entonces fíjense, una de las formas que no debo de llorar es como si yo no tuviera esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva porque tenemos un Dios vivo. De tal forma que aquellos que se nos adelantaron, pero que recibieron a Cristo en su corazón, están con Él. Y algún día nos volveremos a encontrar. Volveremos a estar con ellos. Cuando mi papá cumple años, de cumpleaños o de que falleció, me acuerdo de él. Y me dan ganas de llorar, porque me acuerdo de mi papá. Pero cuando es eso, le doy gracias a Dios por el papá que me dio. Porque solo lo tuve durante 17 años. Me encantaría ahorita decir, mira, aquí está mi papá, o me encantaría llegar a mi casa y que estuviera mi papá en la casa. Pero no, ya no está. Pero ese hecho no hace que yo esté triste o que Dios, que no sé qué. Al principio sí, yo me sentí enojado con Dios. Hasta que le dije, Señor, tengo un dolor aquí en el pecho porque te llevaste a mi papá. De tal forma, les platicaba hace rato de los encontrados, que antes el templo no estaba así como está ahorita. Aquí había un reclinatorio y yo estaba aquí hincado. Y el pastor Chilito estaba orando y decía, pase la familia para que oremos por ellos. Aquí estaba el cuerpo de mi papá, aquí, el ataúd, ¿no? Y yo estaba aquí, al lado, hincado. Y vine al altar y empezaron a orar por mí. Y estando aquí en el altar le dije, Señor, haz algo, porque si no haces algo me voy a matar. Te llevaste a mi papá, no sé qué pretendas que quieras, pero si no haces algo ahorita, me voy y me tiro a las vías del tren. Cuando pase el tren, ¿eh? Porque me tiro ahí, no sé. Me voy y me tiro a las vías del tren. Haz algo. Haz algo. Te lo llevaste, va. Luego hablamos de eso. Pero ahorita, en este instante, aquí hay algo que me está doliendo, me está calcomiendo. Haz algo. Y estuve ahí un rato orando. Cuando me levanté, ayer en mis tiempos de que me empezaba mi rebeldía, ¿no? Cuando me levanté, literal, hermanos, literal empecé a sentir cómo se me despegaba algo del pecho. Ay, y hasta el aire me entró diferente, los pulmones se me inflaron. Y cuando volteo, pues estaba aquí de espaldas, y cuando ya volteo, habían pedido que pues, las personas vinieran a darnos el pésame y demás. Entonces estaba una chica que también quería mucho a mi papá. Y cuando me vio me dijo, ¿qué tienes? Y yo, ¿qué tengo de ti? Es que estás sonriendo. Pero yo nunca me levanté así con cara de, se murió mi papá, gloria a Dios. No, ni cuenta me di, de verdad. Cuando me di la vuelta, yo nada más sentí cómo se me despegaba eso del pecho. Pero cuando volteé, esta chica me dijo, estás sonriendo. ¿Por qué? Bueno, las bienaventuranzas nos dan la respuesta, porque ellos recibirán consolación. Entonces, mi hermano, hay algo que te aqueja, que aqueja tu vida, sácalo. Hace poco platicaba con alguien que está en una situación complicada y le decía, no se lo quede atorado, llórelo. Pero nunca deje de dar gracias a Dios. Necesita llorar, llore, sáquelo, pero no saque a Dios del llanto. Ahora, el hecho de decir no saque a Dios del llanto es, ay, te llevaste a mi papá, ay, ¿por qué te lo llevaste? Ay, yo que lo necesito. No, así no se llora. Así Dios no nos va a consolar. Señor, yo no entiendo. Mi mente no da.
Te llevaste lo que más amo y me está doliendo. Ayúdame, no me sueltes, me tomo de tu mano, no te dejo. Yo creo que tú estás conmigo. No sé qué venga a partir de ahora, pero tú estás conmigo. Y en ese momento viene el Espíritu Santo a consolarnos. De tal forma que cuando nos levantamos, por eso dice en Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque ellos recibirán consolación. El Señor quiere consolar a algunos aquí. Dirige bien tu llanto. Amén. Versículo, ya no veo. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cabe mencionar que en algunas de estas bienaventuranzas Jesús está citando algunas de las escrituras. Es decir, Jesús está dando un fundamento a las bienaventuranzas en función al Antiguo Testamento. Entonces Jesús lo trae al Nuevo Testamento y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora les pregunto, ¿para el tiempo en el cual Jesús lo estaba diciendo, era lógico hablar de eso? ¿Por qué no? De entrada, porque estaban invadidos por los romanos, ¿no? Entonces, ¿cuál heredad si estamos invadidos? ¿Cuál tierra? Ya nos invadieron. Ahora eso, ellos. Ahora tú, ¿cuál tierra vas a heredar? ¿Un terreno baldío? ¿Un costal de tierra? ¿No? ¿Qué es eso de la tierra por heredad? Es que no es en sí el hecho de la tierra, es el hecho de una promesa. Cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia, le dijo: te voy a dar una descendencia. Ajá. ¿Y dónde va a estar su descendencia? Ahorita, en este tiempo, ¿dónde está ubicada la descendencia de Abraham? ¿Cómo se llama donde vive la descendencia de Abraham? Israel. Entonces, ¿dónde está habitando la herencia o los descendientes de Abraham? Ay, man, es que Abraham tiene muchos hijos. Hay un canto de hace 1000 años, ¿no? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Uno de ellos hoy. Bueno, nosotros también somos sus hijos. Estamos habitando aquí en México. Entonces, déjenme reformular la pregunta, ¿verdad? Dios no solamente le prometió muchos hijos. Dios le prometió a Abraham que habitarían en un lugar. Es más, Abraham dice que él ya estaba en la tierra de Canaán. Y dice que estaba él ahí como extranjero, sin saber que esa era la tierra por heredad. Pasa Abraham, viene Isaac, viene Jacob, y los tres habitaron en la misma tierra sin saber que esa tierra iba a ser la que sus hijos iban a heredar. Pasaron los años, siguen pasando los años. Me encantó escuchar algo que decía un rabí judío. Decía: tal vez usted no cree en Dios, pero con lo que le diga, espero que crea en Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre ha estado en ataque. Vinieron los egipcios, fueron los primeros, los egipcios, que los querían o los esclavizaron, pero Dios se manifestó y estaba el faraón. Bueno, entonces vinieron los egipcios con el faraón, salieron. Después vinieron los asirios con sus reyes, ya no están. Después vinieron también, después de Siria vino Babilonia. Después de Babilonia, bueno, otro fueron los romanos. Después de los romanos vinieron los nazis. Vinieron otros, pero fuertes los nazis. Después de los nazis vinieron los soviéticos. Los faraones ya no existen. Los reyes de Asiria ya no están. Babilonia es polvo. El imperio romano se desestableció, se destruyó. Los nazis cayeron. La Unión Soviética se desintegró. Pero díganme, ¿dónde está Israel? ¿Tiene su nación? ¿Tiene su lugar? ¿Es por ellos? ¿O es por su Dios? Por Dios. Y entonces este rabino decía: si no creen en Dios por Él, créanlo por Israel, porque Dios ha sido fiel a su promesa.
Y ahorita que cantábamos hacia el final, tu fidelidad es grande. Ahora, ¿cómo puedo decir? Hay a quienes les diga, hermano, cree en la promesa de Dios. Y va a haber otros que digan, ¿y yo cuál promesa tengo de Dios? ¿No? ¿Cómo podemos conocer las promesas de Dios? Hay casos bien especiales. A mi hermano Gil, una ocasión, ¿se acuerda que estaban aquí? Usted y su esposa, puras niñas en su familia. Qué mal tiro. Son bendiciones. No, pero puras niñas de su familia. Su hermano Fer tiene 3, el hermano Marcial tiene 1, el pastor Marcial tiene 1, Vianey tiene 2 y usted tiene... ¿tiene 3? No, quedemos en 1 ahorita. Bueno, una, ¿eh? Bueno, luego hablamos usted y yo porque no... Yo conozco 1. Su hermana Vianey tiene 2. ¿2? ¿3? 3. No sabía. Me quedé en 2. Bueno, entonces. Y el hermano Gil tenía 2, ¿no? Y no le llegaba el niño. No tenía niños. Sus hermanos nada más sabían hacer niñas, ¿no? Pero un día, fueron 2 veces, ¿no? Yo me acuerdo como que fueron 2 veces. 3 veces que les confirmaron. 4. Pero yo me acuerdo del pastor Erickson y del pastor Lomelí. Y el pastor Esteban de Guatemala. Ok, el pastor Esteban, ¿no? Entonces, vinieron y les dijeron al hermano Gil y a la hermana Cari, 2 servidores que tenemos aquí: ustedes van a tener un hijo varón. Ahí anda por ahí la pirinola, pero... acá está la pirinola, ¿no? Y se los prometieron. Ustedes van a tener un hijo varón. Y le salió a la Cari y luego... ¿no? Pero no tenía que hacer la tarea, ¿verdad? Hermano, es otro tema. Pero fue luego, a los 9 meses le llegó el niño. ¿Cuánto tardó? Casi 2 años. Les dio una promesa. ¿Ahora la recibió? Amén. Ahí está. Entonces, ese niño, para él, para ella, es una herencia. Porque es una promesa. Ese niño es una tierra por heredar. Ay, pero es de carne y hueso. No es tierra, no es en sí algo, es la promesa. Ellos le creyeron a Dios, se pusieron a hacer la tarea, ¿verdad? Y nació. Cuando estuvo embarazada, ahora, ¿no? Está embarazada la hermana Cari. Estaban los hermanos, ay, ¿va a ser niña? ¿Va a ser niño? ¿Va a ser niña? ¿Va a ser niño? Ellos ya sabían que iba a ser un varón. Entonces yo supongo, ¿verdad? Porque eso no me acuerdo. Ya empezaron a comprar todo de niño. Porque ahora imagínate, te dicen, vas a tener un niño, ¿no? Y entonces, todavía, imagínate de incredulidad que fueras a hacerte un examen, o ¿cómo se llama esta onda? Ultrasonido. Eso, un ultrasonido. Un bypass, no sé, ¿no? Un ultrasonido, ¿no? Yo creo que ellos actuaron en fe y dijeron, vamos a empezar a comprar cosas azules, ¿no? Todo azul, porque ven que los niños son azules, las niñas rosas. Y los amarillos, quién sabe, pero bueno, azules, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían en la promesa. ¿Quieren ver el fruto de la fe de mis hermanos? Ahí está. Ahí está. Ahora, por eso les digo, bueno, va a haber quienes digan, yo no tengo una promesa de parte de Dios. Hermano, entonces acérquese a la palabra de Dios. Es más, en la librería existe una Biblia que se llama Biblia de Promesas. Así se llama, pídala así. Necesito una Biblia de promesas. Y todas las promesas que trae la Biblia vienen marcadas en gris. Entonces, usted va a decir, yo no tengo promesas de Dios, pues porque no ha leído la Biblia. O van a necesitar que venga un profeta y le diga, usted va a tener 50 varones. Tú te vas a casar. No, esas no valen, ¿no? Esas profecías no. Pero bueno, shushu. ¿No? Eso carita de mundo. Entonces, ¿de qué forma puedo yo tener promesas? En la palabra de Dios.
No, se las voy a compartir, pero yo tengo ya promesas para mis hijos. Entonces, ¿quieres son mías? Búsquese las suyas. Muy bien. Entonces, siguiente bienaventuranza. Entonces necesitamos promesas. Bienaventurados los que tienen promesas, porque ellos las van a heredar. Ellos las van a disfrutar. Ahora, me encanta Abraham, porque de todo lo que Dios prometió, ¿cuánto vio? Uno. Bueno, tuvo más, pero de la promesa a la promesa. Es más, una vez alguien me dijo, ay, ya no me cae bien Abraham. ¿Por qué? Pues ya me puse a leer y dice que tuvo 5 hijos después y se volvió a casar después de que, ay, déjalo, pues era su vida. ¿Tú qué? Te metes, ¿no? Pero para Dios la promesa estaba en Isaac, porque evidentemente tuvo a Ismael y tuvo a otros 5, que no me acuerdo su nombre, pero tuvo otros 5 hijos. Se volvió a casar después de que murió Sara, ¿con quién se casó? Con otra señora seguramente, ¿verdad? Y le dio 5 hijos. Me falló mi acordeón. Entonces, tuvo 5 hijos, pero su promesa estaba en Isaac. Entonces, de los hijos de la promesa, ¿a cuántos vio? A uno. Pero en Hebreos 11, si ustedes leen, dicen que él saludó, él vio a toda su herencia. Imagínense qué multitud habrá visto Abraham a través de la fe. Así que hoy te quiero desafiar. Las promesas que Dios te ha dado, salúdalas. Porque si crees en Dios, vienen en camino. Amén. Amén. Versículo 6. Tengo que apurar. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pregunto, ¿cómo se come la justicia? Porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Pues eso se come, ¿no? Es que la justicia no hay que interpretarla como tal, pero también es algo que la vida del creyente necesita. Ahora, esta justicia es muy parecida a la justicia que Dios hace con nosotros. Es más, si vamos al Salmo 103, versículo, les digo. Versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Salmo 103, 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, nosotros tenemos que actuar justamente. Para eso Jesús fue dejando más enseñanzas después de estas bienaventuranzas. Ahora, a ese tiempo todavía estaba la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces Jesús les dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que le sacan el ojo al que le sacó el ojo. Bienaventurados el que le saca el diente al que lo dejó chimuelo. Pues así dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Me dejaste chimuelo? Pues tómala, yo también. Recibe del Señor la justicia, ¿no? Pero después sigue diciendo, si leemos versículos más adelante, otra vez de Mateo, habla acerca del amor a los enemigos. Y entonces es ahí cuando dice, vas a hacerle la justicia de Dios a tus enemigos. ¿Se merecen tus enemigos que les ayudes? No. No, digo, ¿se lo merecen? Pero en la justicia de Dios, ¿se lo merecen? Uy. ¿Es lícito hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal? Humanamente no. Pero según la justicia de Dios, ¿por qué no lo hemos hecho? Ah, los que sí, esquiven la piedra, ¿verdad? Pero ¿y los que no? Todos chipotudos. Todos sangrentados. ¡Ah, mi tarica! Entonces, esto es bien sencillo, hermanos. La justicia de Dios, ¿qué es? Tratar a otro como Dios me trató a mí. Y entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque cuando tú tratas bien a alguien que te trató mal, tú vas a recibir tu galardón. Y tu recompensa vendrá de parte
de Dios. Amén. Bienaventuranza, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hace un rato hablábamos de gente necesitada. Hace poquito pasó un señor acá por mi casa, por su casa. Hay mucho indocumentado, ¿no? Y entonces a veces tenemos mucha comida. Oye, ¿qué hacemos con tanta comida? Pues repártela y llévala, ¿no? Prepárala y llévala. Y cuando llega la gente se nos queda viendo con cara, ay, muchas gracias, aunque sea algo sencillo. El hermano Citle ayer nos daba un ejemplo de que había un indigente y que nada más se quedan viendo, ¿no? Y es bien incómodo cuando se le quedan viendo a uno y se está echando un taquito. ¿Por qué? Porque uno sí tiene. Comparte. Bríndale a otro. Dale. Dices, no es que no tengo mucho. Fíjate, en Mateo 10, vámonos unos versículos, unas hojitas más para adelante. En el 10:42 dice, y a cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Quién puede compartir un vaso de agua fría? Y dice dice Jesús, no perderá su recompensa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ahí a poco un vasito de agua fría me va a dar que yo tenga una recompensa? Según Jesús, sí. ¿Quieres recibir? Da. ¿Queremos recibir? Hay que dar. Y Jesús lo dijo bien clarito. Y cuando des, dalo con alegría. No, tiene un vaso de agua fría, hermano. Como cuando nació el niño, ¡ay, qué felicidad, hurra! ¿No? Si vas a dar un vaso de agua fría, dalo bien, ¿no? Aunque sea, hay un vaso de agua fría, no quita nada, ¿verdad? Bueno, quita un vaso de agua fría, pero es la actitud, no es dar por dar. Si vamos a dar por dar, mejor no demos. Pero cuando damos, mi hermano, te comparto, ten. Te quiero dar más, pero ten esto por lo menos. Y dice Dios, y dijo Jesús, no vas a perder tu recompensa. Entonces, hermanos, hay que dar. Además, fíjense. Causa más alegría dar. Y esto es algo que hay que reactivar como iglesia. Teníamos un domingo al mes, ni siquiera es cada 8 días, un domingo al mes, en donde aquí, además de la ofrenda, decía, el que quiera traer algo para despensa, tráigalo. De tal forma que había hermanos o hermanas que traían un kilito de arroz, traían jabón, traían lo que fuera, y aquí lo tenían. Cuando ha habido hermanos necesitados, mi hermano, tengan, de parte de la iglesia, aquí está, tengan. Y de verdad, los hermanos quedan, ay hermano, muchas gracias. Esos hermanos que han traído algo aquí al altar, no van a perder su recompensa, porque lo hacen con gozo. Entonces, hay que volvernos dadores y dadores alegres, amén. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo creo que esa es la bienaventuranza más fuerte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero trae el beneficio más grande, ellos verán a Dios, pero trae una de las cuestiones más difíciles a veces de mantener, el limpio corazón. ¿Cómo es un limpio corazón? ¿Cuáles son las características de un corazón limpio? ¿Cómo? Libre de pecado. Libre de pecado, pero dice la pastora, hay que ser más específicos. Bondadoso, Si se dan cuenta, hasta aquí ya podemos ir trayendo una cuenta de qué cosas tengo que hacer para tener un corazón limpio. Si nos vamos los versículos arriba. Si soy un necesitado de espíritu, mi corazón va a estar limpio, ¿no? Si mi corazón ha recibido consolación, voy a tener un corazón limpio. Si soy manso, entonces voy a tener un corazón limpio. Si tengo hambre y sed de justicia, entonces voy a tener un corazón limpio. Si soy alguien misericordioso, entonces mi corazón va a estar limpio. Ahora, para que tenga una limpieza completa, a partir del versículo 21 de Mateo 5, habla Jesús y la ira.
En el versículo 27, Jesús y el adulterio. Versículo 31, Jesús y el divorcio. Versículo 33, Jesús y los juramentos. Versículo 38, el amor hacia los enemigos. Capítulo 6, versículo 1, Jesús y la limosna. Versículo 5, Jesús y la oración. Y todo eso va limpiando nuestro corazón. Es decir, si ponemos por obra todos estos, nuestro corazón va a estar limpio. Dice, y ellos verán a Dios. Y esta es la bienaventuranza más grande de todas. Porque qué tal que un día Dios nos llama. ¿Alguien sabe cuándo se va a morir? Y si ahorita nos morimos, ¿cómo estará nuestro corazón? ¿Veremos a Dios? Lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté limpio. Cuando venimos los domingos a la iglesia, nada más los domingos. ¿Y si se muere un lunes? ¿O me muero un miércoles? Ay, el miércoles hay célula, gloria a Dios. Pero ¿y si se muere el sábado? Sábado hay ensayo. No todos. Bueno, ¿se muere el viernes? Velada. No, eso es una al mes. Ay, este le busca. Yo que quiero que se muera. No. No, nuestro corazón tiene que estar limpio en todos los aspectos de áreas de nuestras vidas. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Y a mí me pasó esta, bueno, no que las otras no, pero esta me pasó muy fuertemente. Una ocasión que estaba con mis amigos, estaba fuera de la universidad y les digo, tengo ganas de pelearme. Estaba con una amiga y me volteé a ver, dijo, ¿qué? Que tengo ganas de pelearme. Y se empezó a reír. ¿Qué te ríes, mensaje? Y se voltea con la otra y le dice, ahí está, que el Fede se quiere pelear. ¿Con quién? No sé, que se quiere pelear. Ja. ¿Y estas qué traen? ¿Sus racas qué traen? Y van y le dicen a otras, ahí está, que el Fede se quiere pelear. ¿De qué se ríen? ¿Me quiero pelear en serio? Van a ver. Mira, es más fácil que nosotras nos peleemos a que tú te pelees con alguien. Yo, de plano así. Creo que tengo que mostrar más masculinidad. No, pues es que tú siempre eres el amor y paz, y tú siempre bien, y dijeron, tú siempre bien pacífico. Y hasta entonces comprendí la bienaventuranza. Porque siempre que salíamos, vete ya, para acá. Y que aquel dijo, sí, déjalo ladrando al perro ahí que esté como loco. Déjalos ahí así. Entonces, como siempre, tranquilo, ya, déjalo. ¿No? Y entonces comprendí esta bienaventuranza. Ellos serán llamados hijos de Dios. De tal forma que cuando ya les dije a mis amigos, es que soy cristiano. Con razón. ¿No? Con razón, sí. Eso era. Decíamos que había algo raro en ti. Y no era así. ¿No? Había algo raro en ti. Ya vimos que es. Sí, es que eres cristiano. Que a mí no me gusta llegar y decir, amigos, soy cristiano, aleluya. ¿No? Porque en una de esas, ¿qué tal que la riego? Entonces, hay algo que habla más fuerte que nuestras palabras. Y son nuestras acciones. Entonces, esta bienaventuranza me gustó mucho porque dije, soy bienaventurado, gracias Señor, soy tu hijo. ¿No? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. No necesitamos andarle diciendo a la gente, hermano, yo soy cristiano, mamá, yo soy cristiano, al esposo, yo soy cristiano. No, hombre, porque esos que andan diciendo, yo soy cristiano, bueno, les va como en feria. ¿No? Si mejor con nuestras acciones dicen, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Y lo que yo tengo es un Padre amoroso, porque yo soy su hijo. Amén. Amén. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez nosotros no nos hemos encontrado en esta situación en un grado en donde tal vez nuestra vida corra riesgo. Hay gente aquí mismo en México, en Chiapas, en lugares en donde la tradición católica está muy arraigada. Y de verdad, ir a predicar el evangelio allí es de valientes. Me acuerdo que la gente de allá de la iglesia de Pueblillo cuentan cuando mi abuelito iba a predicar allá, bueno, todos los peligros que corría para llegar y predicar allá en Pueblillo, ¿no? Y esa historia de que cuando llegó allá y se quedó en casa de unos hermanos que lo recibieron,
y que le fueron afuera de la casita donde estaba, les fueron y le pusieron allí unas hierbas y unos huevos y no sé qué tanto para maldecirlo. Le hicieron brujería. En la mañana cuando salen los hermanos y ven las hierbitas, ay hermano, nos vinieron a maldecir. Y cuando vais a asoma mi abuelito, ay, el Señor proveyó, ya nos trajeron el desayuno. Porque no había que desayunar, era un lugar muy pobre. Entonces tomó los huevos, quitó las de esas, las pateó. Hermano Nachito, no haga eso, ¿cómo? Se le va a gangrenar el pie y que no sé qué tanto, ¿no? El Señor está conmigo, ¿no? Y tomó, y Señor, bendice este desayuno tan sabroso, estos huevos, bendícelos, santifícalos en el nombre de Jesús, amén, prepáremelos. Hermano Nachito, ¿cómo que? Prepáremelos. Y ahí va la hermana y se los prepara. Murió de 80 años. Eso fue a sus 30 y tantos. Pero de verdad, ¿cuántas veces la vida de las personas ha corrido peligro? Ahora, ¿cuántas veces nosotros, y fíjense cómo va el orden, arriba decía, ellos serán llamados hijos de Dios. La gente cuando sabe que somos hijos de Dios, ¿cómo tratan a los cristianos? ¿No? El apóstol Pablo dijo, somos cartas abiertas. En donde, tú eres cristiano, tú no tienes que decir así, tú no tienes que hacer esto. Ay, mira el chavo cristiano, a ver si es cierto, ¿no? Y ahí le ponen, no sé, tentaciones y aquel así. Y más todavía en el versículo 11 dice, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿A quién de aquí le ha ido mal por su fe en Cristo Jesús? ¿O de quién aquí han hablado por su fe en Cristo Jesús? Ahora, si no han hablado mal de nosotros, hay un grave peligro, porque es muy posible que nadie sepa que soy cristiano, ¿no? Y si nadie lo sabe, eso quiere decir que ¿cómo está mi vida? ¿Tengo limpio mi corazón? Entonces, una consecuencia de tener limpio el corazón es que vamos a ser vituperados. ¿Cómo hablan en tu trabajo de los cristianos? Mal. ¿No? ¿Cómo ven a los cristianos? Ay, mira, Flojos. un hermano. A ver, ¿qué dicen de los cristianos? Flojos, impuntuales, eventuales. Ay, vamos a dar gracias a Dios, ya acabamos. Santurrones, hipócritas. Falsos, mentirosos. Ya te quietos, tranquilo. Pero ¿por qué dicen eso, hermanos? De verdad, hay una... Ahorita lo digo de broma, pero en realidad, ya hablando en serio, es qué fuerte que se hable así de un cristiano. Y no un cristiano, sino de un hijo de Dios. Porque no estamos quedando mal nosotros, hacemos quedar mal a Dios. Hacemos quedar mal a Dios. Y muchas veces, cuán complicado es a veces que nos dicen cosas y explotamos. Pero se dice, bienaventurados los mansos. A alguien a quien le dicen 1000 cosas, va a bendecir. ¿Te ha costado trabajo, mi Pedro? Pero ha habido beneficios. Amén. Has podido compartirle la palabra a un compañero, ¿no? Amén. Y el carácter de ese joven cambió. Por uno, valió la pena. Por uno. No tiene que ser necesariamente de que nos traten mal. Les voy a decir otra cuestión. Hace tiempo, hace muchos años, bueno, ya cuando mi abuelita estaba muy mal, como familia empezó a irnos, fue un momento muy difícil. Mi abuelita duró enferma todo el 2004, de finales del 2003, todo el 2004 enferma y falleció a principios del 2005. No saben, el 2004 fue un año así, terrible. Total, murió mi abuelita y pues ya se acabó. Pero en una ocasión fuimos a visitar una persona que estaba enferma de cáncer. Y le compartíamos la palabra y mira, la Biblia dice así, dice así, dice así. Y aquella se quedó como si nada. Fría, indiferente a la palabra.
Cuando le empezamos a decir, mire, mi abuelita, una mujer enferma de cáncer, una mujer en etapa terminal, que le diga a un joven de 30 años, sé feliz. Un enfermo no hace eso. Alguien que tiene paz en su corazón lo puede hacer. Y esa paz solamente Dios se la pudo dar. Y esa paz que Dios le dio a ella se la puede dar a usted. Amén. Y aquella mujer se quebrantó, porque dijo, es lo que necesito esa paz. Entonces nosotros sufrimos un vituperio. Todo ese año horrible. Pero por una persona que recibió a Cristo en su corazón, valió el esfuerzo. ¿Nos costó trabajo como familia? Sí. ¿Fue doloroso? También. Pero el ver que una mujer fue salva por eso que pasamos como familia, lo vale. Amén. Lo que has pasado no es en vano. Va a haber un tiempo en donde eso que pasaste, Dios lo va a utilizar y va a ser una de tus armas para poder demostrar el Dios que tienes. Amén. Me encanta un pastor que decía, Dios puede hacer un ministerio de tu miseria, de lo peor que te ha ido. Cuando hay alguien huérfano, ¿saben a quién le hablan para ministrar al huérfano? Cuando hay alguien que está en un momento de transición de que puede perder a un familiar, ¿saben a quién le hablan? Porque ahí está un ministerio bello que Dios nos da. Amén. Entonces, termina diciendo, gozamos y alegramos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero me encanta, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande ¿en dónde es grande nuestro galardón? Los cielos. En nuestra casa, en nuestra cartera, en nuestra alacena. ¿En dónde tenemos que hacer tesoros? Y por eso después al final, después acá en Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Cuando yo puedo poner por obra estas bienaventuranzas, estoy haciendo tesoros en el cielo. Así que necesitas llorar, llora, dirige bien tu llanto. Necesitas dar, hazlo con alegría. ¿Qué es lo que necesita hoy tu vida? ¿Qué cambios, qué ajustes hay que hacer? Por eso te digo, Mateo 5, 6 y 7 son la respuesta a cualquier situación de nuestra vida. Y lo que vimos aquí, de las bienaventuranzas. Lo primero, ¿de qué forma puedo ser alguien bienaventurado? Y lo primero es teniendo a Cristo en mi corazón. No puedo ser bienaventurado si Cristo no está en mi corazón. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Pero esta enseñanza, mis hermanos, es fundamental, porque de esto parte la vida de un creyente. Y Dios nos dice, eres bienaventurado, vas a tener una felicidad plena. Nada la va a poder quitar, porque el gozo que Dios nos dio, el mundo no nos lo puede quitar, porque como el mundo no me lo dio, no lo puede tomar. El gozo lo puedo perder, que es distinto. Así que hoy quiero invitarte, de entrada, tal vez hay alguien que dice, yo no soy totalmente dichoso. ¿Cómo voy a poner pues por obra los demás bienaventuranzas? Recupera tu gozo. Cuando David pecó, su oración era, vuélveme el gozo de tu salvación. Tal vez hay que partir de allí. Tal vez eso es lo primero. Pero aquellos que tienen un gozo pleno en el Señor, que hay que corregir de nuestras vidas,
en función a esto que hemos aprendido. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.